Queridos amigos, ¿saben quién va a ser nuestro próximo auspiciador? Arranca. ¿Qué pasa? Arranca, compadre, que se la digo yo. Pronto lo sabrán quién va a auspiciar. La familia del fútbol. Así. Volvemos. Último bloque. El tema de la producción es el playoff. El playoff. Ahí hay bastante para hablar, ¿eh? ¡Uf! Ya que ¿quién arranca? No, yo quiero hacerte una pregunta, Julio. Hay cosas que me han sorprendido en este partido. Como tú sabrás, yo no soy... partido en todo. En el playoff. En general. El playoff en general. Mira, venía tapando Forsyth. Y sin embargo, en el playoff no tapa Forsyth. Este chico, Arrué, venía jugando muy bien y le estaba dando resultados a la Alianza. Hizo goles, inclusive. Hizo goles. Y no lo pone. El chico Vilches, dicen que por lesión no ha jugado. Entonces hay una serie de factores que me preocupan y que... ¡Ah, su madre! Visita. Buenas noches, Calavera Gorda. Llegó Calavera Gorda. Mi sobrino y viene con saluta. Entra nomás con confianza y ya roba cámara, no te preocupes. Pero no te roben el cheque. Estamos en familia, pero no adelgaces tanto nomás, ¿eh? Ya, el popular La televisión va a creer que pasó un fantasma. Es una broma, Giancarlo, una broma en serio. Pero en serio. Este es uno de los cadáveres que ese loco ha encontrado ahí en Pueblo Libre. Ah, sí. Odontólogo. Ya para no salirnos mucho de Ok, tema. ya el moderador, mi tío Julito. Julito, esas son cosas que, como digo, me sorprenden y que yo, si fuera entrenador, no lo haría. Pido tu opinión. Yo sé que eres aliancista de corazón, pero eres sumamente objetivo. De corazón, Pido de tu opinión. todo. Bien. Bueno, la verdad que yo también estoy bastante confundido con el tema, pero si queremos tocar casos específicos, te diría que la salida de Forsyth obedece a su mala actuación contra Melgar. ¿Un partido? Un partido. A pesar de haberlo bancado toda la segunda rueda, al final le quita la confianza y Salomón, que ya se quería ir del club, aparece tapando en el playoff. Independientemente de eso no es una causa de la derrota, ¿no? Es una inquietud tuya. Pero vale la pregunta porque ahora parece que el que se va de Forsyth, de la Alianza, y se queda Lickman. Ahora, respecto a otros cambios, es un tema que creo que se justifica por la falta de jerarquía de Alianza para encarar este playoff, ¿no? A pesar que ganamos el primer partido. Y la falta de jerarquía es dirigencial, del comando técnico y de los mismos jugadores. Este último partido, que es el decisivo, terminamos jugando con un equipo totalmente inédito. Claro. O sea, jugadores que no jugaron durante todo el año, ¿no? Increíble. Y si jugaron a pincelazos, ¿no? O sea, Ramos fue suplente de Solís, inexplicable decisión con un jugador de selección, ¿no? Bueno, Ramos apareció Villamarín marcando un lado que nunca en su vida ha marcado, ni en la U, ni en ningún sitio. Volvió Jairo, que hizo un buen partido. Sí, Jairo, un partidazo. Terminó jugando Christopher Soto, Manuel Corrales, reapareció Cholo Prado, jugó Trujillo de volante, lo sacaron a Jovalciño volvió Paolo, se lesionó Velar y buenas noches toditito los pastores. Así es. Por si acaso Peredo se ha copiado esa frase mía. Sí, esa frase es mía. Claro. Y entonces no entiendo. Resulta que José Carlos venía para hacer solución y entró en el segundo partido y se dieron cuenta que no estaba. ¿No? Sí, pues. Y en el tercero aparece Christopher Soto. Que Christopher Soto ya se quería ir de vacaciones, ¿ya? O el Cholo Solís se fue a Punta Cana. Pero lo fueron de vacaciones. El otro sí lo fueron. El otro sí va a Canadá, tiene una denuncia por alimentos. Pero esa confusión es propiciada por el mismo técnico, ¿no? Y el comando técnico, donde también responsabiliza a Pepe Soto. Ahora, como corolario de eso, se han jugado 300 minutos, ¿no? 90, 180, más 120, 300 minutos. Yo creo que la pregunta era, ¿es un justo campeón el Juan Auris? Yo sí creo que sí,
Bueno, analicemos los 300 minutos y creo que en 300 minutos Auris nunca fue superior ni lo pasó por encima de la Alianza, claro. ¿no es cierto? Julio, sabemos Pero que Julito, hay dos tipos de justicia. Yo veo que hay dos tipos de justicia acá. La justicia en el fútbol, y justamente era un comentario un comentario que yo había hecho la vez pasada, es que futbolísticamente no hay justicia. En el fútbol no hay justicia, no. Futbolísticamente. Okay. Porque un equipo te puede dominar todo el partido, pero te ganan. No sé. Un contragolpe y te ganaron. Así. Futbolísticamente no hay justicia. Bueno. Lo que sí veo, perdóname Julito, es que hay justicia organizacional. Exacto. A eso voy. Es un premio a la organización. Efectivamente. Sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, fuera de ese aspecto del entorno dirigencial, de la organización, del respaldo, de todo lo demás, de la tranquilidad, eso de lo de Lauri cobran adelantado, creo. Sí, Oviedo le dice, ¿cómo estamos? Noviembre, ya toma diciembre y la gracia. Y después le doy su premio. Y en Alianza están esperando la taquilla y Alarcón sale por el otro lado, saca la guarda. Los proveedores están en una puerta y el otro arranca por atrás. Y sale de retro para que crea que está entrando. Cuenta, compañero. Cuenta, chico. Entonces, pero Esa es la familia del fútbol. Se merece un Memorex. pero para hablar algo en serio, No, al propio análisis del partido para concluir, porque creo que estoy hablando mucho. Antonio Ubaldo Ratín, un volante argentino de Boca Juniors y selección argentina, jugó el Mundial del 66 en Inglaterra. Era volante de Boca, capitán, un grandazo así feísimo. Acuñó una frase hace 50 años, ¿sí? 50 años. Llegó a jugar con Víctor Benítez en Boca, con Roma, Marzolini, Orlando Pecana de Carvalho, el Tanque Rojas, Pianetti, etcétera. Claro. Acuñó una frase ante una final de River. Ellos eran veteranos y River le venía pintando la cara a todo el mundo, ¿no? Y siempre se dice que en los clásicos no existe lógica, ¿no? Tú hablabas de justicia, no existe lógica. Que un equipo puede venir bien, el otro mal, pero de repente el que viene mal, lo que le sucede casi siempre en la alianza con la U, ¿no? Ellos vienen hasta el perno pero así es. Y Antonio Ubaldo Ratín acuñó una frase que hasta ahora sigue vigente. Los partidos lo ganan los pibes y los campeonatos lo ganan los hombres. Entonces Alianza termina jugando con unos pibes. Pero el Auris tenía a Guadalupe atrás, a ese paraguas que todas las botas al techo. Conan el bárbaro. Es un chacrero tremendo. Tiene a Siciliano, un tipo ya veterano, que entró bien en Chiclayo, entró mucho mejor en Matute, y resulta que es el hombre que organiza, habla, toca, va, acompaña todo, ¿no? Y adelante con... Y Merino que te genera marca. Y adelante con ese... El diente de oro. Es gente de experiencia, gente de hombre. Y Beto, bueno, fuera de cámaras hablaba de Cuto, acuñaste un concepto apócrifo que es guapería, pero él como capitán asume ese liderazgo, ¿no? Efectivamente. Asume liderazgo y es un liderazgo contagiante, pues, ¿no? O sea, un liderazgo que su émulo atrevido, ¿no? Podría ser Jayo, y Jayo no juega el partido final, ¿no es cierto? Y para reflejar esto, para sintetizarlo, ya que nos faltan 3 minutos para irnos a seguir tomando. Con nuestro auspiciador. Con nuestro futuro auspiciador, que nadie sabe quién es. La anécdota final es la de los penales. Cuando viene esta lotería de los penales, que todo el mundo debe estar preparado para esto, Arrué reúne al equipo y agarra y dice: ¿quiénes están preparados para patear? Seguiría ir a dormir. Trujillo parecía que iba a comulgar. O sea, gente que no tiene, pues. Entonces el paraguas, que es experimentado, ¿no? Pero es semejante picapiedra, agarra y dice: yo voy a patear primero, para darle valor a los chicos. Y mató a un vendedor de maní. Y ese penal es decisivo, claro, pues, hermano. Porque hasta el longaniza de Penny se agrandó, ¿no? Porque viene tapando bien el chico para qué, ¿no? Y ya están hablando de selección. Y la gente se olvida que la vez pasada se comió 5 en Ecuador, ¿no? Sí, ese fue un partido apócrifo. Después del golf y todo. Bueno,
Pero, un día vamos a analizar ese partido. pero eso de los penales refleja la jerarquía que te hablé en un principio, que involucra organización, liderazgo, personalidad, ¿no? Entonces, esos chicos, Trujillo no es un jotita, pues. Claro, ya. Tiene que hacer un gol de penal, pues, ¿no? Claro. Tiene que hacer un gol de penal, no seas malo, es una final, pues, ¿no? Y mi viejo siempre me decía que no es un gol de penal, no es juego de fútbol. Claro. Yo un día en un partido me falló un penal que mi viejo me fue a ver, no me habló como una semana. Por mi madre. Pues lo hacía para no darme propina. Pero yo estaba avergonzadísimo. Ahora un chico bota sus lagrimones, todo, güey. Pero Oscar Vilches va a patear para poner el 3-2, para verlo en suspenso, y va a patear un penalito así. No seas malo. Sí, Eso es falta de personalidad, ¿no? Y esa es la jerarquía. Pero lo has bancado, o sea, lo has... Bueno, la palabra no es bancar porque se va a confundir con un término argentino. Ponerlo en la banca a Vilches y sacarlos a patear un penal, como que tampoco Vilches, ¿no? es que ya no había quien pateara, pues tú... ¿qué jugadores quedan? Pusieron 5 en la lista, patearon 4, ¿no? Un equipo de desmotivados. No sé. ¿Quién quedaba? Villamarín, Pero Ramos, Freitas. Yo hubiera preferido que Freitas asuma la bandera de liderazgo y no lo hizo. y diga, bueno, yo voy a patear. Yeah. Y hacerla de Balbuena, ¿no? Porque Balbuena también pudo matar a alguien en la De tribuna, repente pero sin Freitas ya embargo, sabía entró. que... De repente Freitas ya sabía que ya lo choteaban. Bueno. Es uno de los que lo chotean. Bueno, Freitas es un buen jugador, A mí me encanta un Freitas, líder, por todo, supuesto, a mí me encanta pero es muy Freitas. conflictivo, ¿no? Entonces Dicen jugadores eso, a veces- es cierto. No, sí, es Pero cierto. para eso se necesita un entrenador que sea líder y lo sepa manejar. Sí. En la selección peruana hay un montón de conflictivos. Pero mi si no tío, Pastoreo no está para... Bueno, ya estamos con el por eso se regresa tiempo menor. clavadito como para Peso, pensar en... Bueno, muchas gracias. Podemos Penny, cambiar, Penny, en peso eres Penny. podemos cambiar a los productores estos que nos paran cortando. Sí, Puro corte, voy a amanecerme medio chuseado ya. Bueno, muchas gracias por la preferencia. ¿Qué pasa? Julito, aquí sale Feliz Navidad. Así, por supuesto. ¿Ah? Otro bloque. ¿Otro bloque más? ¿Otro bloque más? A pedido del público. Con todo ¿Han llamado de dónde? ¿De Italia? de Italia, de de Italia. Chincha también han llamado. Ya regresamos con La familia del fútbol.